Fede, ¿cómo te fue en la Fórmula Uno? ¿Estuviste en México? No estuve, pero se ve increíble. Le tocó a mis socias ir este año. Eh, es una, la verdad que, digo, más allá de lo importante o no importante que sea y de los excesos que puedan existir en ese evento, es una fiesta muy mexicana y es un reflejo de lo bien que va México y lo bien que se siente la Ciudad de México, la verdad. Pues a mí me impresionó que estaba todo el jet set de la escena startup de Latinoamérica. Es, Por es ahí, el place to be, el place to be. oye, impresionante cómo ha cogido fuerza, ¿no? Es lleno. Lleno y bien organizado y tenemos un piloto muy bueno y muy buena onda, muy admirado, querido. O sea, son como muchas cosas positivas. Efectivamente, ¿qué tanto el capital de los inversionistas se tiene que dirigir a esos gastos? Es cuestionable. Lo que es incuestionable es lo impresionante del evento y de la atracción y de cómo eso es un reflejo de la Ciudad de México como nuevo polo de atracción de talento y de tech. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. Bienvenidos a Beta. Beta es este nuevo podcast donde nos reunimos cuatro personas que ya vamos a presentarles para discutir temas de actualidad, un poco debatir y seguir construyendo nuestro ecosistema. Entonces, bueno, con ustedes, el gran Federico Antoni, El Marqués de fundador de Chapultepec. VP, es decir, inversionista, uno de los fondos pioneros de Latinoamérica. Y es inversionista en empresas como, obviamente, Corner Shop, la gran Corner Shop, Nuevo Cargo, Fintual y Clovi ahora. Dani Undurraga, emprendedor. Muchos ya lo conocen, específicamente en Chile, seguro, es una estrella. Es cofundador de Corner Shop, es músico, por si no lo ven en el fondo, los que no ven el video. Y de hecho, la música, el podcast, la hizo él. Eh, Además, ingeniero de software y ángel inversionista. También tenemos a Ana Piñol, originalmente de Barcelona, de ahí su acento bastante notable. Bastante notable. Hoy Ana es principal en NFX, seguro han oído el nombre de ese fondo, es un fondo, o más bien es el fondo más importante de Seed Stage del mundo. Y Ana lidera las inversiones para Latinoamérica desde ahí, su asiento en Silicon Valley. Hoy ella es inversionista con NFX en startups como El House, Subale, Melon y Fido. Y bueno, yo, Miguel McAllister, emprendedor, cofundador de Merkeo y Robin Food, ingeniero de software como Dani e inversionista como Dani. Estamos aquí reunidos y en este espacio queremos tratar de discutir, debatir un poco visiones de emprendedor, inversionista y todo lo que está pasando en Latinoamérica. Puedo hacer un complemento, entiendo que tú moderas y que te toca a ti esa tarea, pero voy a hacer un complemento breve, nada más para darle color a nuestra audiencia de quién es Ana. Ana es no solo inversionista, hoy está en ese lado de la mesa, pero es emprendedora y es emprendedora YC. Entonces, digamos que en este foro es la que tiene la experiencia de los dos lados de la mesa y me parece un lujo tenerte, Ana. Y otra cosa que quería como comentar como contexto de por qué estamos sentados acá, cómo nos conocimos. Y tenemos algo en común que nos emociona mucho y entiendo que no a todo mundo les emocione. Es un gusto adquirido. Y es que todos de alguna forma estuvimos involucrados con el mercado de los groceries, del supermercado. Y entonces ya sea en Corner Shop, en Merkeo, como inversionistas. ¿Cómo se llamaba tu startup, Ana? Júpiter. Jupiter, que era una startup YC que iba a ser una revolución en groceries en Estados Unidos. Y entonces todos estamos involucrados con esta entrega
de paltas o aguacates. Y nada, eso es lo que nos une y es un gusto estar acá. Además, decidimos hacer este espacio, digamos, entre personas de distintos países. Queremos tratar de poner la visión digamos, desde distintos puntos de vista. Obviamente Latinoamérica es una región enorme, nos parecemos en muchas cosas y en otras no tanto, y digamos que si queremos construir ecosistema, pues necesitamos empezar a entender que todos estos países tienen sus temas distintos. Entonces creo que eso tiene muchísimo valor. También el hecho de que Dani y Ana estén pues con una pata o más bien sentados en Estados Unidos, creo que nos ayuda también a tener muchísima visibilidad y opiniones distintas, ¿no? Ellos están expuestos a muchas otras cosas que creo que le van a poder traer muchísimo valor a este podcast. Bueno, ¿quién quiere empezar dando sus razones de por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué quieren hacer parte de este proyecto? Sí, yo creo que hay una necesidad eh, de decir las cosas como son, eh, con, bajando un poco las defensas, como con menos cuidado. Y lo que existe hoy en el contenido que se está haciendo en español, en mi opinión, es quizás demasiado repetir lo que se dice en Estados Unidos, pero traducirlo a nuestra escala. Y quizás todo demasiado cuidadoso y político. Y yo creo que es importante que haya un espacio en donde se dicen las cosas como son y se habla con transparencia, eh, aportando puntos de vista bien diversos. Yo creo que el hecho de que estemos acá reunidos y Miguel, esta iniciativa eh, totalmente tuya es increíble porque somos distintas generaciones, distintas nacionalidades, vivimos en distintas ciudades y tenemos una experiencia que nos ayuda a tener una opinión informada que podemos compartir y que de ahí un auditorio que nos escuche podrá incorporarlo en sus cálculos, en la opinión que se hace del sector, en sus inversiones. Y la idea de hacerlo en español, pues es increíble porque muchas veces, y yo seré el primer culpable, o sea, no voy a tirar la primera piedra definitivamente, muchas veces nos enfrascamos en comunicar en inglés y hacerlo en español es lo que nos permite democratizar el acceso a una información que puede ser interesante y valiosa y la idea es darla con mucha honestidad eh, y con humildad, entendiendo los límites de lo que vemos y de lo que sabemos. No, yo creo que hay como distintos roles, ¿no? Uno a veces juega el rol de, voy a levantar capital, entonces pues quiero que pues, la gente en Estados Unidos vea lo que estamos haciendo, entonces necesitamos producir contenido en inglés para que nos vean. Creo que es muy importante, obviamente, que Latinoamérica sea vista y para eso pues, necesitamos hablar en inglés. Pero luego hay un rol que es más el de este podcast, que es de unir, de construir ecosistema. Y, y siento que cada día que pasa, porque hace 2 años todo el mundo tuiteaba en inglés, siento que cada día más gente está produciendo contenido en español y eso es increíble. Por ejemplo, o sea, me gustaría hacer una mención a varias personas o actores de este ecosistema que están produciendo contenido. Creo que es clave. No sé si han visto a Enzo Cavalli en su podcast Startupable. No sé, Startupeable, startupeable. Startupable. Ahí entrevistaron a Dani hace un tiempo, creo que también a Fede. Contenido en español, tweets en español. Alex Galvez, cofundadores, ya lleva bastante tiempo, mexicano, buen contenido. Robbie, que de hecho es increíble porque es un gringo, hablando español, produciendo contenido en español. Creo que él también es pionero de este tema. Robbie con The Fry Show, Latitude. Latitude sí es bastante en inglés, ¿no? Está Contexto, que es un proyecto increíble que ahí sigue. Está Latam List, que De también Nathan. es de Nathan. Mm. Hay muchas contribuciones, desde luego, pero no hay tanto debate y no hay tanto contraste de opiniones. Y yo creo que ahí es en donde contribuimos. Y al final, si no vamos a ser aditivos, pues mejor dejamos a los especialistas hacerlo, ¿no?
Y yo creo que este espacio puede ser aditivo y podemos debatir y podemos contrastar opiniones entre gente que tiene ideas claras. Totalmente de Sí. acuerdo. Sí, yo creo que hay mucha información y estamos constantemente bombardeados por información cada semana, pero pocos espacios para hablar sobre ello y reflexionar sobre lo que está pasando. Yo personalmente, pues me apetece mucho tener este espacio regularmente para dedicarle tiempo pues, a debatir sobre estos temas. Bueno, Sí, pues y déjame dar mis razones también, porque ya ustedes tres tienen sus razones y creo que lo merezco, creo que lo merezco. Déjame luchar por mis derechos y levantar la voz y exigir mis 2 minutos. El, yo hice mi primera startup hace 15 años desde Chile. Y en esa época nadie sabía lo que era una startup, nadie sabía lo que era un inversionista ángel, nadie sabía nada, básicamente. Los inversionistas en esa época te querían poner $20.000 y quedarse con el 80% de la empresa. Era muy, muy, muy diferente. Y a mí me ha tocado ver una transformación muy, muy grande en los últimos 15 años, de la cual me siento parte y creo que luché bastante para que sucediera todo lo que ha sucedido en los últimos años. Y, y durante ese viaje me tocó ver cómo el emprendimiento y el emprendimiento tecnológico en particular le puede transformar la vida completamente a la gente. Y si uno transforma la vida de suficiente gente, puede transformar la sociedad completa. Y eso es lo que necesitan nuestros países más urgentemente, ¿cierto? En nuestros países hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, hay falta de oportunidades. Y yo creo, y hay mucho talento, gente muy talentosa y gente que quiere trabajar bien, gente creativa, gente con imaginación. Y la gracia de la tecnología es que permite crear servicios y productos a partir de la imaginación de la gente, a partir de la creatividad y sin necesitar máquinas, sin necesitar mover cosas en barco, sin necesitar construir edificios, ni aeropuertos, ni puertos, ¿cierto? Y creo que lo que hace falta en América Latina para que dé el salto y deje de extraer recursos naturales y empezar a producir servicios que se pueden exportar de manera instantánea y gratuita a través de Internet, es que haya más gente que entre a esta industria. Y para que haya más gente que entre a esta industria, tenemos que hacer que esta industria sea accesible para todo el mundo en América Latina, independientemente de dónde hayan nacido, independientemente del color de piel que tengan, independientemente del apellido que tengan, etcétera. Y creo que eh, aterrizar un poco este ecosistema, hacerlo cercano, hacerlo en español, y abrirlo un poco a que todo el mundo pueda entender cómo funciona, cómo opera, es súper potente y un buen primer paso para eso. Wow, qué bueno que reclamaste tus 2 minutos, Dani. Yo creo que ese es nuestro manifiesto. Miguel, si podemos ponerlo como nuestro manifiesto, me parece muy motivante. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias por darme los 2 minutos. Igual te damos otros. Vale, vale. bueno, pues llevamos diciendo que este es un espacio para debatir. Entonces, obviamente no podemos hacer un podcast sin mencionar, sin hablar de lo que ha pasado en los últimos 10 meses. El invierno de las startups, ¿no? El invierno VC. Hoy, 1 de noviembre, que estamos grabando esto, cumplimos 10 meses desde que empezamos a ver esta tendencia a la baja. Ana, ¿cómo lo ves? ¿Tienes, cómo han sido estos 10 meses? Creo que aquí todos tenemos bastante que decir. Sí, a ver, pregunta muy grande. Yo creo que antes de empezar quizás es útil pues ver un poco, pensar un poco y hablar un poco sobre qué ha pasado realmente, de dónde veníamos quizá. Y de dónde veníamos es de un 2021 que fue un año absolutamente récord en cuanto a niveles de inversión. Estaba viendo los números y creo que, bueno, al menos a nivel global se multiplicó por dos la cantidad de capital invertido, de 300 billones a nivel mundial a 600. En Latinoamérica fue aún más, casi por 4, como de 4 a 16. Y también en Latinoamérica pues fue un año récord en cuanto a unicornios. Creo que tuvimos como 26 versus el año anterior, así que veníamos como de una época pues muy bollante con el Nasdaq y la bolsa también yendo absolutamente para arriba, tipos de interés bajos.
y realmente pues lo que pasó es que pues esto se empezó a acabar. Empezó, bueno, problemas a nivel geopolítico, aumento de precio de las commodities, disrupciones en la cadena de suministro, todo eso culminó en inflación y en subida de los tipos. Y realmente ha sido todo pues un efecto cascada desde ahí, que pues ha acabado impactando al mundo de VC. Y un poco pues para entender cómo realmente afecta de los mercados a VC, todo empieza con las valoraciones cayendo en la bolsa y al final pues esas valoraciones o los múltiplos que se utilizan para esas valoraciones es lo que también utilizan los fondos para determinar cuál va a ser el valor de sus inversiones en el caso de un exit. Y, y bueno, si todo cae, en muchos casos, pues muchas de estas tech han caído un 80% sus múltiplos y esto significa lo mismo en los portfolios de estos VCs. Entonces ha habido realmente bastante una parálisis. Yo creo que el término parálisis o sea, aplica mucho más a lo que es later stage, porque VCs como más de growth y later stage son los que pues tienen un runway al mercado de capital más corto y son los que más lo usan. Pero ha habido como, bueno, un poco de shock en ese sentido. Y lo estamos viendo pues en los números. Veíamos, creo que ha salido hace poco el report de CB Insights de cómo han sido los últimos quarters. Pero yo creo que cabe, o sea, hay que diferenciar mucho entre cuál ha sido la reacción de fondos later stage con los de con fondos early stage, que realmente no se ven tan afectados porque el camino de startups early stage al mercado bursátil es mucho más largo. Pero en general, pues una caída Total. bastante to- pronunciada. ahí pusimos la gráfica de cómo se ven los datos que publicó. Bueno, estos son de CB Insights. A mí lo que me encanta es que cuando uno ve el reporte del AFCA, que pues varios lo vimos, hace poco salieron estos dos reportes, la AFCA dice, oiga, el 2022, a pesar de todo, es el segundo año más importante para la industria de venture capital en términos de capital invertido. Pero cuando uno lo mira Q por Q, pues claro, sí se ve una caída tremenda, ¿no? Pasamos de un Q2 2021, 7.4 billones de dólares invertidos en Latinoamérica a 1.1 billones en Q3 del 2022, ¿no? Es una caída bastante alta. De hecho, dato curioso, no sé si sabían que en el Q3 Miami y o sea, solo Miami recibió la misma cantidad de plata en inversión de venture capital que todo Latinoamérica. Arriba Miami, Estuviste muy activo, Dani. estuve muy activo. Sí, a mí lo que me llamó la atención de este gráfico, más que la caída que ya comentamos, es que si bien cae bastante, el número de deals no baja tanto. El número de deals en Q3 dice 226 y en Q1 2021 era 224, prácticamente lo mismo, y, pero es menos dinero, ¿cierto? Es la mitad. Entonces eso me hace entender que se está invirtiendo la mitad de dinero por startup, lo cual también me parece sano, ¿cierto? Porque recibir tanto dinero eh, muchas veces puede ser una maldición, ¿cierto? No siempre es bueno el recibir más dinero del que uno necesita para ejecutar su plan o para llegar donde quiere llegar. Entonces, yo no necesariamente lo veo como algo malo. Creo que tuvimos un poco un regreso a la media y, y, y no, yo no lo veo como algo necesariamente tan malo, ¿cierto? Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que dices, Dani, pero sí me parece que es importante que se tenga la conciencia del gran cambio que vivimos. En primer lugar, está este aumento del costo del capital para todas las economías del mundo, radical. Entonces, de tener un acceso a capital y un costo de capital bajísimo, cercano a cero, pues pasamos ya a un costo de capital que es significativamente superior y que implica que las decisiones de inversión, los cálculos de retorno de esas inversiones, los modelos de evaluación de los flujos futuros
pues son impactados mecánicamente. Y eso yo creo que es importantísimo que todos seamos conscientes de eso, porque tiene consecuencias en el tipo de negocios que van a ser financiados, el grado al cual van a recibir este financiamiento y las valuaciones a las que van a poder pretender salir. El segundo punto que me parece bien importante... Te puedo interrumpir ahí un momento, Fede, porque sí, claro. lo que dices es muy importante y desde el punto de vista en que yo lo veo es, a ver, está claro que si las tasas de interés suben y la inflación sube, el costo del capital es más alto y los flujos que uno proyecta en sus modelos financieros, pues entre más lejos se vean los flujos positivos, pues más se van a castigar, ¿cierto? Con esas tasas. Y esa yo creo que es la gran diferencia. Uno podía proyectar flujos a muy largo plazo, traerlos a valor presente y no perder tanto en valor presente como lo que está pasando ahorita, que es un cambio, digamos que supremamente drástico a como veníamos los últimos años. Pero luego lo que yo digo es, para nosotros volver a ver la dinámica de valoraciones que estábamos viendo hace un año o ya un año y medio, pues deberíamos esperar que bajara la inflación a esos niveles y las tasas de interés a esos niveles, lo cual, no sé ustedes qué opinan, pero yo creo que eso no va a pasar. Exacto, es un cambio estructural. Es un cambio estructural que debemos de todos tomar en cuenta al momento de lanzar nuevas startups, al momento de invertir en nuevas startups. El otro cambio que quería mencionar, antes de hablar de las consecuencias de que comentemos eso, es que el hecho de que los precios de las empresas públicas en la bolsa hayan caído tanto, representan de pronto una inversión muy atractiva para inversionistas que se fueron a invertir mucho en mercados privados. Piensen un fondo como Tiger o como D1 o como Coatue. Son hedge funds gigantescos que ya no encontraban rendimientos en los mercados públicos porque los mercados estaban en el cielo y era muy difícil encontrar rendimientos invirtiendo en empresas como Robinhood, en empresas como Uber, en empresas empresas así de tecnología. Lo que sucede ahora es que esos fondos que habían decidido invertir en empresas privadas, habían decidido meterse a fintech en Latinoamérica duro, meterse a logística en Latinoamérica duro, ellos de repente ven los mercados públicos y con ese descuento dicen, mejor entro a una empresa pública americana. No tengo el riesgo de liquidez. Es líquido, ¿no? O sea, cuando quieres te sales. Exacto. Y eso es el efecto que estamos viendo en late stage que mencionaba Ana. Y es que, pues ahora es mucho más atractivo comprar acciones en los mercados públicos que apostar en un pre-IPO round o en una serie D o C de una empresa latinoamericana, por muy bien que vaya. Eso es otro cambio que a mis ojos es un cambio estructural que también debe ser tomado en cuenta por todos aquellos y aquellas que estamos en este espacio y en este sector. Sí, pero yo siento que estamos hablando un poco como si el mundo hubiese partido en 2021 y el mundo partió mucho antes. Y entonces estamos volviendo a cómo era cuando, en 2015, 2016. Ahora, 2015, 2016 las tasas también estaban bajas, pero me refiero a las valorizaciones en general de las empresas antes de la burbuja. Y en esos momentos en Latinoamérica era difícil conseguir capital, pero en Estados Unidos no tanto. Y yo creo que en la medida que las empresas tengan buenos productos, buenos planes, vayan bien, van a seguir recibiendo inversión. Yo no creo que esto vaya a ser algo completamente generalizado para todo el mundo en todo momento y para siempre tampoco. Sí, pero Dani, coincido contigo y yo estoy más optimista que nadie para los años próximos en Latinoamérica. Y hoy tenemos un ecosistema increíble en donde hay jugadores que participan sensacionales y un talento único, etcétera. Pero sí es como un poco como si la forma, el modelito que se usaba para invertir y para lanzar startups, pues lo hubieran reacomodado un poquito. Y los múltiplos que se utilizan y las tasas de descuento que se utilizan cambian. Y entonces ahora tienes que cambiar tu forma de entender los financieros y el financiamiento de tu startup. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con eso también. Simplemente creo
en la medida que hayan buenas empresas, van a seguir habiendo inversionistas Sin disponibles para duda, invertir en esas empresas. sin duda. Y aquí estamos los cuatro listos para invertir y emocionados por lo que viene. No sé si nosotros tres, Dani, movemos la métrica de un quarter completo, pero desde luego que podemos participar. Yo creo que tú solo sí. Yo no tanto. Bueno, a ver, digamos que todo se puede ver desde el lado malo y desde el lado bueno. Yo suelo ser bastante pesimista con lo que está pasando y quiero, digamos, decir por qué soy pesimista y por qué soy optimista con esto. Pesimista porque definitivamente no creo que las valoraciones vuelvan a ser lo que eran antes. El hecho de, digamos, de que los múltiplos sean más bajos, de que haya más racionalidad en la hora, digamos, de tomar decisiones de inversión, lo que hace es que vuelve inviables muchísimos modelos de negocio que se estaban fondeando en Latinoamérica. Entonces, eso yo lo veo malo porque yo siempre digo que obviamente en una época de crisis un país no va a enviar un cohete a la luna, ¿no? El retorno de eso es seguramente mínimo o muy a largo plazo, y en momentos de crisis, en momentos malos, siempre todo el mundo va a criticar hacer inversiones de ese estilo. Y eso lo que hace, digamos, viéndolo desde el punto de vista negativo, es que sí frena mucho la innovación y la velocidad, como la cadencia, el ritmo de innovación en esta región. Porque independientemente que un negocio sea bueno o sea malo, porque ahora todo el mundo se volvió, o sea, antes era crezcamos a toda velocidad, ahora es volvámonos rentables y ahora todo el mundo habla de rentabilidad como si fuera lo que saben hacer. Eh, pero independientemente de eso, sí tiene que haber un ritmo o más bien una cantidad de plata que se invierta en cosas locas, tontas, idiotas, que puedan resultar en un gran hit o en un avance grande para esta región, independientemente de sus economics. Y eso creo que es una de las cosas que a mí más me molesta de lo que está pasando y es definitivamente vamos a ver mucho menos ritmo de inversión en ese tipo de cosas, por lo menos por un tiempo. Ahora, si lo vemos por el lado bueno, otra vez, la AFCA lo dice bastante bien, este es el segundo año de mayor inversión de Venture Capital de esta región. Eh, Hay muchos más fondos, hay muchos más ángeles inversionistas, hay muchos más emprendedores, hay mucha más gente que sabe hacer el trabajo, ¿no? Como decía Dani ahorita, cuando empezábamos seguramente nuestras primeras empresas, la gente que podíamos contratar era demasiado joven, mala, sin experiencia, versus lo que encontramos hoy, gracias a toda la plata que se ha puesto en este ecosistema. Y pues bueno, ese es básicamente como yo lo veo el lado positivo, pero definitivamente, Y déjame sumar un par de cosas a eso. O sea, está los inversionistas, está el talento, pero luego hay dos cosas fundamentales. Uno es la infraestructura que se ha construido en los últimos años en nuestros países. Y entonces es infraestructura fintech, infraestructura de logística, todo lo que permite que las startups puedan operar y puedan crecer. Eso ha tenido avances increíbles, sobre todo en Spanish Speaking Latinoamérica. Y por otro lado, también todo este gasto que se ha hecho en marketing y en generar prueba, también ha educado a un grupo gigantesco de consumidores y de empresas que ya saben y ya entienden el valor de la tecnología. Y entonces tenemos como un entorno bien favorable, bien favorable. Lo que no, lo que no nos va a salvar, y esto yo estoy convencido, de que va a haber un poco de dolor en el proceso. Este proceso de depuración de startups, este proceso de depuración de inversionistas, pues va a generar pues tensión y va a generar quebrantos y vamos a ver malas noticias y hay que estar listos para eso también, entendiendo que es el ciclo de innovación, que es el ciclo natural, pero que no habíamos visto mucho porque estábamos viviendo en una época de bonanza. de acuerdo. Hay una gráfica que me gusta. De hecho, esta la tuiteó Fran García ayer o hoy. Fran es el de este podcast que se llama Levantando y últimamente ha estado muy activo en Twitter. Em, Esta es del AFCA, es el split de esa inversión, ¿no? De la inversión que está entrando en Latinoamérica, de ese 1.1 billones que hablábamos en Q3. Y una de las grandes tendencias que vemos es que se puso de moda la deuda.
¿no? Si se fijan, nunca antes había habido tanto flujo de deuda en este ecosistema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto va a seguir? ¿Esto se va a quedar? ¿Esto es momentáneo? Yo creo que eso tiene que ver con emprendedores que necesitan levantar dinero, tienen una valorización del 2021 y tienen que seguir operando tratando de mantener esa valorización o de hacer catch-up a esa valorización en este nuevo escenario. Y la manera más fácil o práctica de lograr eso, eh, sin hacer un down round, y un down round, para los que no entiendan, es hacer una ronda de inversión a una valorización inferior a la ronda anterior, y eso es nefasto por una serie de motivos que podemos discutir después. Eh, la manera de evitar el down round más fácil es financiarse con deuda, ¿no? Yo lo veo así, no sé cómo lo ven ustedes. A ver, yo dos comentarios al respecto. Primero, me gustaría saber cómo miden cómo mide LAFCA el monto, porque la naturaleza de los anuncios de la deuda versus la naturaleza de los anuncios de las rondas de capital es bastante diferente. Las deudas normalmente se anuncian como el tope al que puede tener acceso una startup, versus que las rondas de capital se anuncian normalmente como el total de la ronda que definitivamente se va a invertir. Y entonces quizás hay un efecto de hablar de tope más que de capital invertido en realidad. Lo otro es comentar que yo veo dos tipos de jugadores que están participando en Venture Debt en la región. Uno son los fondos dedicados a Venture Debt, y ahí hemos visto una evolución increíble. Hay unos fondos dedicados como Partner for Growth, MGM, fondos muy sofisticados que están haciendo deployment de deuda y que están comprometidos con ese vehículo para invertir. Y luego hay otros jugadores que son normalmente instituciones bancarias, como por ejemplo Goldman Sachs, que es uno de los más activos, por lo menos en México, en Venture Debt, que ellos son un poco más oportunistas, no es su core, es una línea de negocios. A mí me parece que los fondos de Venture Debt llegaron para quedarse y cada vez hay más participantes en el mercado y hay jugadores bien interesantes. En particular, anunció, por ejemplo, GA una iniciativa de Venture Debt que me pareció bien interesante. Pero lo que temo es que los bancos e instituciones financieras que se han metido a esto sean más frágiles en su convicción en cuanto comiencen a ver malos performance en las startups que inevitablemente veremos. Oye, Entonces, Fede, sí. explícanos un poco desde la perspectiva del inversionista, en este caso el banco, cuál es la diferencia de invertir, entre comillas, en una startup a través de deuda versus equity. Sí, a ver, básicamente es doble. La primera es, la deuda en general es prioritaria sobre el equity. Y entonces en ese sentido tiene menos riesgo. Primero se paga la deuda y después se le paga un premio a los inversionistas de capital. Eso hace que al ser menos riesgosa, su rendimiento está capeado a la tasa de interés que cobra. Lo que sucede con el venture debt es que es deuda estructurada, es decir, es una mezcla entre capital y deuda, con lo cual tiene un elemento o unos kickers de equity que le dan un poco de upside. Entonces, en general, todo lo que vemos de venture debt es como este híbrido que sigue siendo senior al equity, con lo cual es menos riesgoso que invertir como capital, pero definitivamente cuando las cosas funcionan súper, súper bien, siempre los que participamos en el equity recibimos un premio ilimitado, entre comillas, al riesgo que tomamos. Pero, ¿ustedes cómo ven, como inversionistas, cómo ven una compañía que tiene deuda? ¿No? Voy a levantar mi siguiente ronda, pero la anterior fue digamos, una ronda grande de deuda. ¿Algún red flag por ahí? ¿No les importa? ¿Lo revisan? Yo creo que algo también a tener en cuenta es que la deuda normalmente es solo recomendable o accesible realmente a empresas que ya están yendo bien, que tienen cierta previsibilidad de flujos en el futuro y buena visibilidad de cuál va a ser como la performance. Entonces, no contesta tanto a tu pregunta, pero es para decir que sí que se está viendo como alternativa a muchas empresas
que están decidiendo no ir a levantar equity, dado que los mercados pues se están corrigiendo y demás, pero no es como una opción que tenga todo el mundo. Desde el punto de vista de si es un red flag, yo normalmente no me lo encuentro tanto porque nosotros invertimos en seed y pre-seed, entonces ahí es extraño ver cosas así, pero necesariamente yo no lo vería como un red flag. Lo único que podría ver como red flag es que realmente la deuda es un poco más arriesgada para el emprendedor. Si no es un emprendedor, o sea, si no tienen esos fundamentals, que realmente ves esa recurrencia y demás, cuando las cosas van mal y no puedes pues hacer tus pagos y demás, realmente te arriesgas a tener que cerrar directamente, porque hay muchos, o sea, al final está muy protegida y hay muchos términos que te pueden llevar pues a o sea, realmente a cerrar si las cosas no funcionan como pensabas o se había planeado. Entonces, bueno, puede haber un cierto riesgo ahí. Estoy de acuerdo con lo que dice Ana. Yo dividiría en dos el caso de startups que tienen deuda estructurada. Están aquellas empresas que simplemente financiaron su operación, su crecimiento, igual la adquisición de un competidor con deuda. Eh, y en ese grupo, yo estoy del lado de Ana, que se siente como un riesgo adicional, como una presión adicional, como restarle opcionalidad a las startups en el caso de que tengan que pivotear o reajustar. Hay otro tipo de startups que necesitan esa deuda para crecer. Piensen, por ejemplo, Kavak, cuyo modelo de negocio depende mucho de poder hacer préstamos para que compren los autos usados de su plataforma. Piensen, por ejemplo, en un negocio como Mendel, que necesita poder darle crédito a las pymes y a las corporates que usan su tarjeta de crédito. Piensen en Flat, que necesita dinero para comprar departamentos y venderlos después. Entonces, los modelos que necesitan esa deuda para crecer y para que su modelo de negocio sea viable, en ese caso no solo no es malo que tengan deuda, sino es deseable y es importante que hayan hecho la estructuración de esa deuda y que tengan la proyección de la estructuración de su deuda hacia la escala. Es importante que haga mucho sentido. Claro, es que esa deuda, si está colateralizada con propiedades o con autos, tiene mucho sentido tomarla. Pero si es una empresa de software y va a tomar venture debt, eso es suicida. Porque si la valorización llega a caer cerca o bajo el tamaño de la deuda, esa empresa está quebrada técnicamente y nadie va a querer tocarla porque tiene que salir primero de ese hoyo y luego recuperarse de ese hoyo. Entonces es complicado. Pero la verdad es que sí es interesante lo que dices, Fede, porque si uno se pone a ver ya en detalle esos números, creo que es más o menos 1 billón lo que se ha invertido en 2022 en deuda, donde creo que yo podría decir que algo así como el 70% debe estar enfocado en los casos que mencionas, ¿no? Tipo préstamos o fintechs y compra de activos como apartamentos y carros, con lo cual seguramente lo que responde más a esa tendencia es la cantidad o la escala que están teniendo o empezando a tener modelos como el de Kavak, Avi, Flat y bueno, las fintechs obviamente en todos sus sabores y colores, especialmente las que prestan plata. Sí, yo creo que el crecimiento que vemos es más eso, o sea, refleja más la popularidad de este tipo de modelos que combinan fintech con SaaS o marketplaces que alternativas a equity a día de hoy. Pero creo que sí que va a subir el porcentaje de alternativas a equity que eso representa. Ana, y ustedes, no sé si se pueda hablar de este tema, pero creo que es bastante interesante. Por lo menos yo cuando he estado emprendiendo siempre la pregunta que me encanta hacerle a todos los inversionistas es ¿en qué están invirtiendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué les gusta? O sea, porque bueno, no nos podemos quedar solamente diciendo el invierno de las startups, las valoraciones, enfoquémonos en lo bueno. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo oportunidades? ¿Hay deal flow? Las compañías están teniendo unas características diferentes a lo que veían antes. No sé cómo se ve el mercado en este momento, digamos, en etapas tempranas y de pronto Fede nos puede decir un poquito en etapas más avanzadas. Nosotros la verdad es que somos muy optimistas con lo que viene. O sea, obviamente entendemos lo que está pasando, pero si miramos hacia atrás históricamente lo que ha pasado en recesiones y momentos similares,
creemos que ahora mismo es uno de los mejores momentos para empezar de cero una empresa. Todo realmente se ha vuelto más fácil. O sea, lo único que es más complicado a día de hoy es levantar capital, pero también eso significa que hay menos capital que se gasta en competir por talento, capital que se va a Facebook Ads carísimos. O sea, hay como muchas ventajas de la situación actual. También, por ejemplo, pues estamos viendo aquí en Estados Unidos, pues muchas de las Big Techs recortando contrataciones, eliminando pues proyectos. Entonces, bueno, Eso solo está pasando en Estados Unidos, menos mal, en Latinoamérica no. pero, o sea, quiero decir que muchos, se está como todo, al final hay ingenieros que quizás estaban trabajando en cosas súper avanzadas, ahora de repente les dicen que ese proyecto ya no va a seguir y entonces esto es el empujón que necesitaban para animarse a emprender. Pero yo creo que también, o sea, es un buen momento. Nosotros somos optimistas que al final, y pensamos muy a largo plazo, siendo early stage, al final lo que importa más es cómo va a ser el mercado dentro de unos años, cuando se está empezando hoy. Y bueno, seguimos invirtiendo y el deal flow no ha bajado realmente. Es como... Solo un tema porque a lo que me refería cuando dije que en Latinoamérica no está pasando lo de sacar personas, yo creo que es que no hay visibilidad. Yo creo que por las mm, leyes en distintos países de Latinoamérica no se anuncian despidos o no se puede por distintos temas. Y me llama muchas veces la atención que uno habla con fondos, digamos, que no están con los pies en Latinoamérica o que no han emprendido en Latinoamérica y creen que en Latinoamérica no están habiendo como estos layoffs o despidos masivos. La respuesta es sí, sí los están habiendo, o sí los hubo bastante, yo creo que ya no tanto. Lo que pasa es que no son públicos o tan públicos como lo que vemos en el mundo, pues, o en el ecosistema americano. ¿Y por Solo qué es esa eso? aclaración. ¿Ah? ¿Por qué es? ¿Has dicho que es por un tema legal? Sí, la verdad, lo que suele pasar en estos países es que tú, si vas a sacar a muchas personas, tienes que pedir un permiso digamos, a los ministerios de trabajo. Y entonces, pues, digamos que eso es demorado, hay bastantes protecciones sobre eso. Entonces, suele ser un Sí, poquito más silencioso. yo creo que hay un poco de eso y también es que los americanos están acostumbrados a reaccionar a los cambios en entorno de una forma rapidísima. Son de un fríos y de un disciplinados. Impresionante. Yo si bien entiendo que hay un lag, hay temas de rigidez en el mercado laboral que definitivamente contribuyen a esta sensación de que no se han hecho más recortes, también hay un tema de que no todos los emprendedores y emprendedoras apoyados por sus boards y, digamos, asesorados por sus boards, que somos los inversionistas, no todos yo creo que han realizado que tienen que hacer cortes importantes y no todos se han dado cuenta que el año próximo va a ser difícil. Lleno de oportunidades, como dice Ana. Excelente momento para lanzar. Extraordinario momento para armar un equipo y diseñar una solución para todos los problemas que tenemos en la región, como decía Dani. Increíble. Sin embargo, vienen meses difíciles y yo creo que no todos hemos hecho la tarea de reducir la trayectoria de gastos, de racionalizar a una realidad un poco diferente. Bueno, es que también si tú empezaste tu empresa o tu startup hace 2 años, 3 años, pues obviamente no, sí, o sea, tu normalidad es lo que veníamos viendo, ¿no? Y seguramente todavía tienes runway, estás tranquilo, crees que levantaste plata en 1 o 2 semanas, un mes, te dieron term sheets rápidamente, pues seguramente te cuesta mucho más trabajo adaptarte a la realidad que si has visto diferentes momentos o ciclos económicos, ¿no? Total. Dani, ¿cuánto se tardó Corner Shop en llegar a 100 empleados? Buena pregunta. Yo diría que 2 o 3 años por lo menos. Exacto. Y lo que estamos viendo hoy es que en menos de un año, en 6 meses, 9 meses, Sí, con rondas semillas gigantes, sí, sin product market fit, se, sí, se, se escala a una velocidad y obviamente el sí. corregir eso. Sí, y es muy difícil y incluso yo he visto por ahí algunos emprendedores haciendo alarde de la cantidad de empleados que tienen,
cuando de lo que debería estar haciendo alarde uno es de todo lo contrario. Uno debería estar orgulloso de hacer un WhatsApp que se vende por 20 billones con 60 empleados. Eso es algo para estar orgulloso. Estar orgulloso de tener 1.000 empleados porque levantaste 50 millones de dólares no tiene ninguna gracia. O sea, uno tiene que ir metiendo gente en la medida que uno va generando más negocio y va generando más crecimiento. Y los primeros responsables de eso somos los inversionistas. Los primeros responsables somos los inversionistas porque fuimos los que empujamos a que se hicieran estas rondas gigantes, fuimos los que empujamos a que se fuera más rápido y obviamente en este entorno pues mucha gente tomó esa señal. Claro, y lo otro es que es muy fácil hacer eso, porque si te pasan 50 millones de dólares y te dicen gástatelo en un año, eso es relativamente fácil, ¿cierto? Vamos a la Fórmula 1, nos sacamos una foto con Federico y todos sus amigos de la realeza mexicana, y después para cortar eso, y es muy difícil, y volver a fijarse en los costos y ser eficiente y tener la oficina, ¿cierto? No más cara de lo que se necesita y el tamaño que se necesita, etcétera. Todas esas cosas son muy difíciles de hacer si es que uno no las hizo desde el principio. Hay un tema al que me gustaría volver un momento y es, yo soy un emprendedor, quiero empezar algo nuevo hoy, quiero buscar un cheque de seed. Digamos que lo estándar es que esa plata me debería durar algo así como 18 meses, ¿no? En 18 meses, entonces, pero pues bueno, me debería durar 18 meses, pero yo debería estar buscando el capital antes, ¿no? Antes de que se me acabe. Entonces, digamos que levanto para 18 meses y seguramente en 10 meses, ¿cierto? Estaré buscando capital otra vez. ¿Cómo se ve el mundo en 10 meses, ¿no? Si después de mi seed viene seguramente una serie A, normalmente, ¿no? Porque ahora hay seed, post-seed, bridge, pre-A, bridge, pero lo normal sería una serie A. ¿Ustedes creen que en 10 meses estamos preparados para fondear series A de proyectos que estén empezando hoy? Es difícil saber. Tuvimos 2 semestres en Estados Unidos con caídas en el PIB, lo cual es técnicamente una recesión. Este último trimestre tuvimos crecimiento, pero falta ver lo que viene para adelante y yo todavía no tengo una bola de cristal, así que no voy a dar ninguna recomendación a nadie. Más allá de que hay que ser prudente y hay que tratar de extender el runway, los emprendedores que hayan levantado en este año, el año pasado, tratar de extender el runway lo más posible. El runway, para los que no sepan, porque hemos hablado harto de eso, deberíamos tratar de hablar en palabras en español, es la cantidad de meses que te quedan en el banco para operar tu empresa. Y, y en fin, yo creo que todos deberían tratar de extender la vida de la empresa. Creo que como emprendedor, el único trabajo que uno tiene es mantener la empresa viva, ¿cierto? Y después de que uno hace eso, viene todo lo demás. Entonces, extender el runway, ser conservadores, porque no sabemos qué va a pasar con la guerra de Ucrania, no sabemos qué va a pasar con la inflación, no sabemos qué va a pasar con las tasas de interés en Estados Unidos, no sabemos nada de eso. Y en ese sentido, con la incertidumbre que creo que no se puede recomendar otra cosa que ser conservadores. Bueno, y si vas a levantar capital ahorita, de pronto entonces también no levantar para 18 meses, sino ojalá para 30, Para más. ¿no? ¿Tú, En la tú, medida de tú lo qué estás posible, viendo en sí. eso, Ana? Porque no sé si eso sea lo estándar Sí, en esas etapas hoy en día. sí, yo definitivamente recomendaría, o sea, yo creo varias cosas. Una es que creo que en la situación actual el ecosistema Ángel, el ecosistema Pre-Seed va a jugar un papel bastante importante. O sea, creo que va a ser más difícil ir directamente a levantar capital, una super ronda con simplemente un PowerPoint. Bueno, yo si fuera a empezar una empresa ahora, sería la primera que no querría hacerlo de esta forma y me aseguraría pues empezar más con tickets más pequeños, operar la empresa durante un tiempo, llegar a un punto en el que estuviera más convencido de cómo los siguientes meses van a ser. Si es que se puede, o sea, early stage siempre es bastante incierto, pero creo que intentaría como asegurarme de eso y luego, una vez hubiese probado esas cosas, levantar una seed lo más grande posible para tener pues ese runway y bueno, también con fundamentos sólidos, que eso es también lo que te ayuda pues levantar esos pequeños cheques antes para probar un poco más, antes, en lugar de simplemente lanzarse con una idea y una ronda y 18 meses y después pues no cumplir.
Sí, yo creo que coincidiendo con lo que dice Ana, algo que perdimos el año pasado y antepasado y que por suerte creo que vamos a recuperar es, es este concepto de las etapas de una startup y de lo que tiene que buscar una startup en la etapa semilla. Y lo que tiene que buscar una startup en la etapa semilla es product market fit. Es decir, tiene que demostrar que el producto que está diseñando, que está construyendo, lo aprecia lo suficiente en los consumidores como para pagarlo, para recomendarlo y para que haya un poco de crecimiento orgánico. El llegar a product market fit toma muchísimo tiempo, toma muchísima experimentación y tienes que tener el espacio para poder ir iterando, ir probando, ir entendiendo al cliente. Y eso se perdió. Se brincaron todas las etapas. Los milestones dejaron de ser importantes y era más como una regla de qué tan grande eres, qué tantos empleados tienes, qué tanto puedes crecer y entonces ya estás listo para tu siguiente ronda. Y se perdió el respeto al product market fit, que al final es lo que se tiene que buscar en la etapa semilla. Y eso, dependiendo del innovador del producto, dependiendo de la complejidad del mercado que se ataca, pues puede tomar muchas iteraciones y puede tomar mucha experimentación y por eso es bueno tener equipos chiquitos, por eso es bueno ser súper ágil, por eso es bueno los equipos técnicos que van a poder iterar mucho más rápido que los equipos no técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tener el espacio para experimentar es lo fundamental y una vez que se demuestra este product market fit, una vez que se demuestra que se puede solucionar este problema grande, importante, relevante para los clientes, entonces yo creo que una serie A con el dry powder o la cantidad de capital que hay sentado en los fondos de inversión listos para invertir, yo creo que ahí, independientemente del entorno, va a haber muchos inversionistas interesados en apostarle a aquel equipo que haya encontrado Product Market Fit. Súper de acuerdo. Y quiero conectar eso con algo que se dijo antes de el, en el fondo, puta, se me fue la idea. Esto lo editamos. Pero te quería decir, se me evaporó la idea de la cabeza. El, Mientras que te acuerdas, Pero ¿por el- qué no nos dices tú qué opinas, Miguel? Porque has estado moderando mucho. ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué recomendarías en cuanto a estrategia de financiamiento en etapas muy tempranas? o sea, definitivamente esto no lo había pensado sino hasta que ahorita que estábamos en esta conversación, mi conclusión era no emprender. Este no es un buen momento para salir del mercado, ni siquiera para seed. Esa era mi respuesta. Simplemente porque me da miedo. eh, a ver, yo he tenido varias experiencias y no hay nada peor que uno empezar o sea, a buscar su segunda ronda de capital después de su ronda semilla y no conseguirla, ¿cierto? Entonces, si uno puede controlar el timing de cuando empieza, pues obviamente uno no quisiera tener que salir a buscar capital en un momento pésimo global, ¿no? Mi concepción de lo que está pasando ahorita es el 2023 va a ser un año muy, muy difícil, va a pegar la crisis, no sabemos si muy fuerte o no, pero va a ser ya la realización, digamos, económica y se va a empezar a sentir en muchos sitios. Entonces, después de esta conversación, mi conclusión es, si fuera a empezar algo hoy, lo empezaría con suficiente capital para no tener que salir a buscar mi serie A antes de 2 años, de 2 años. Creo que tener que salir a buscar en 10 meses sería un suicidio. Es muy probable que sea un pésimo momento. Por otro lado, y esto lo hemos hablado en otros espacios, yo siento que el 2023 va a ser un año donde vamos a empezar a ver compañías cerrar. Eh, Hay una cosa que a mí me ha impresionado de este ecosistema y es que como crece tan rápido y digamos que es una nueva tierra, digamos que por descubrir, ¿cierto? Latinoamérica representa solamente el 1.5% de toda la inversión de venture capital que se hace en el mundo. Ese dato es increíble, ¿eh? Deberíamos de poner la De gráfica poner el gráfico. de Atlántico, que es sensacional. Pues mira, Ah, tengo esta aquí, no está en porcentual, pero aquí se puede ver, mira, Estados Unidos, o sea, eso es por Q, ¿no?
36 billones de dólares en el último Q. Eso significa, eso es Estados Unidos, ¿no? El 50% de toda la plata que se invirtió en el mundo en venture capital. Mientras que en Latinoamérica es 1.1, que eso representa más o menos el 1.5%, y estamos detrás, o sea, o más bien, somos la segunda región más, donde menos se invierte, después de África, donde se invirtieron 0.4 billones, menos de la mitad que en Latinoamérica. Esto obviamente muestra dos caras de la moneda como todo, ¿no? Una, pues esto debería crecer muchísimo porque la población, o sea, el share de población mundial en Latinoamérica es muchísimo mayor a 1.5%, con lo cual lo que esperamos todos y la razón por la que somos tan optimistas en este sector o en esta región es precisamente porque esto debería crecer a volverse equiparable, digamos, con lo que la región puede entregar, dado su tamaño. Pero por el otro lado, es poco, sigue en construcción, estamos un poco desamparados. Si SoftBank deja de hacer deals, pues seguramente los unicornios ya no son la cantidad que son, sino son la mitad o menos. Entonces todavía somos un ecosistema bastante frágil. Y eso es lo que toca empezar a cambiar, ¿no? Mm, pero bueno, eso es un poco lo que pienso. Creo que si yo fuera a empezar algo hoy, lo empezaría con suficiente capital para no tener que salir a los mercados de aquí a 2 años, por lo menos, porque habiendo pasado por distintas experiencias, creo que uno empezar una compañía, encontrar product market fit y salir a un mercado que está dañado, tiene que ser lo peor que no le puede pasar, ¿no? Eh, Esto lo hemos visto, eh, hay muchísimos datos y muchísimas cosas escritas que muestran cómo el timing es lo más importante en una startup. Entonces, pues yo no jugaría a timings tan cortos teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta que en early stage se puede controlar. es una buena observación. Yo lo que te diría es que en este beta podcast está tu ronda presemilla hecha. Aquí estamos, Ana, Dani y yo, listos para liderar o co-liderar tu ronda presemilla. Se puede con 10 años de runway. Así escojo mejor el ¿Tanto momento, los querrías? próximos 10 años de cuándo levantar la Sí, próxima. sí. Yo creo que la otra cara de esa moneda es que este es un momento en que a lo mejor es más fácil conseguir talento, es más fácil conseguir gente con experiencia que ya lleva 3 o 4 años en una startup, aprendió muchísimo y está lista para salir. Y, y creo que al final en todas estas crisis siempre hay dos caras, ¿cierto? Y yo creo que uno también puede enfocarse en la cara feliz y, y salir a emprender igual. Tienen, totalmente de acuerdo. ¿Tienen alguna predicción para el 2023, aparte de la cataclísmica que yo di? Yo ahí me aventuro a dar una predicción y es un poquito general, entonces por favor sean pacientes y generosos conmigo. A mí me parece que el año próximo se va a sentir peor que este año, porque vamos a ver malas noticias en el ecosistema, van a haber cierres de empresas, eso es inevitable, se va a sentir peor, pero en realidad va a ser un mucho mejor año. Va a ser un año de muchísima creatividad, de muchísima colaboración, de muchísima pasión genuina por emprender, cosa que se, eh, se perdió por el exceso de capital y por el exceso de gente que estaba o que vino a este ecosistema porque vio una forma rápida de hacer dinero y de conquistar la fama. Y eso, poco a poco nos estamos curando de esa parte, se está depurando y entonces se va a sentir peor. Pero en serio, el año próximo va a ser fantástico, fantástico. Esa es mi predicción y no sé si están de acuerdo. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Creo que vamos a ver un poco una vuelta al emprendedor más hacker, que es el que le gusta la programación y después aprendió a hacer productos y después cuando ya tenía su producto digo, ya, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, el siguiente paso es tratar de hacer una empresa con este producto. Y, y no tanto el emprendedor turista que le llamo yo, que es más de perfil banquero de inversión y que estaba ahí trabajando en JP Morgan o Goldman Sachs y de repente vio que había alguien con, cierto, que estaba trabajando sin playera, sin camiseta,
en chanclas y que está haciendo más dinero. Y está bien, si a todo el mundo le gusta el dinero, yo no digo que eso esté mal, pero creo que las empresas icónicas, en general que yo he visto, siempre tienen fundadores que tenían alguna pasión por desarrollar un producto, por resolver un problema que ellos tenían o algo de ese tipo, que va mucho más allá de querer ser la persona con más dinero en la ciudad y tener la casa más grande y hacer alarde de todo eso, ¿cierto? Sí, y yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Solo añadiría que creo que va a haber muchas oportunidades para los emprendedores que realmente pues operen bien. Creo que al final lo veíamos, hay muchos, los VCs han levantado mucho dinero este año, o sea, hay mucho dry powder que le llaman, como que es dinero esperando a ser invertido. No significa que tengan que invertirlo ya, pero sí que yo creo que ese dinero está ahí para apoyar a los mejores proyectos y va a haber apetito por hacerlo. O sea, la barra va a estar bastante alta, pero para empresas con buenos fundamentos, buenos founders, como comentabais, yo creo que va a haber un montón de oportunidades. O sea, no vamos a escuchar pues, todas esas noticias que hemos estado escuchando los últimos años, que todo parecía increíble, pero creo que va a haber muchas cosas positivas también. Sí, por lo menos un cambio de tendencia, ¿no? Porque es que ahorita todavía no se siente ese cambio de tendencia. No lo Sí. siento yo, pues. Algo que han aprendido de la burbuja, de no debemos hacer esto más, porque tampoco podemos salir de la burbuja y decir, no aprendimos nada, ojalá vuelva la burbuja. Bueno, ojalá vuelva, yo creo que beneficia a mucha gente, pero algo que han aprendido, Mira, yo creo que esto quizás es un aprendizaje genérico de cualquier burbuja, pero el dinero tiene que tener la propiedad transitiva, ¿cierto? Que de la matemática, que si A es mayor que B y C es mayor que A, entonces C también tiene que ser mayor que B. Puse las letras en un orden extraño, pero eso es. Y entonces, a mí lo que me empieza a pasar un poco, no sé, hace un par de años, es que uno empieza a ver que los valores de una empresa, que literalmente es un PowerPoint y tres personas, vale más que una empresa que lleva 100 años en el mercado, que tiene miles de empleados, que tienen oficinas corporativas gigantescas, que hacen cosas reales en la economía. Y ahí uno empieza a preguntarse si eso tiene sentido. Y la verdad es que eso nunca tiene sentido, y que ¿cierto? lo Tiene llevan que... optimizando por décadas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, se tiene que mantener esa propiedad transitiva de los números, ¿cierto? De la matemática, del dinero, en que las cosas tienen que valer lo que valen. Y no puede ser que una empresa con tres personas valga más que una empresa con 1000 personas que lleva 100 años en el mercado, porque eso no tiene sentido. Y no sé, si una empresa vale lo mismo que 10 casas y una casa vale lo mismo que 10 autos, eso se tiene que mantener más o menos constante en cualquier circunstancia, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve que las empresas, la valorización de las empresas se empieza a disparar a si uno valorizara las empresas en casas, por ejemplo, uno empieza a ver que no tiene sentido porque uno empieza a pensar, yo prefiero tener 50 casas que tener esta empresa en cualquier día del año, o sea, a cualquier hora del día y cualquier día del año prefiero eso. Y cuando uno ve eso, quiere decir que estamos todos un poco locos y que tenemos que dar dos pasos hacia atrás, mirar desde arriba y tranquilizarnos un poco, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que creo que es una gran lección de esta temporada es las cosas tienen un tope máximo de crecimiento racional, ¿no? Tratar de crecer más rápido de lo que el modelo lo permite es demasiado caro. Y creo que todos lo vimos como tratando de escalar, pues se despilfarra mucho dinero. Creo que hoy en día la mayoría de la gente entiende que eso no tiene sentido, ¿no? Y creo que vamos a volver a la época donde realmente uno encontraba formas de crecer que tuvieran mucho sentido, modificando el modelo de negocio, alineándolo con el problema que uno está solucionando, más que a punta de meterle capital como un loco para generar, pues digamos, revenue incremental. Em, Sí, además que creo que es bueno decir también que hay maneras de crecer. Hay veces que de verdad uno necesita dinero para crecer más rápido, crecer de manera sostenible.
Y hay veces que Hasta cuando un uno tiene punto, más... ¿no? O sea, es mi punto. De acuerdo, Hasta, de hasta, hasta acuerdo. cierto punto. Hay un límite físico que no se puede traspasar de la misma manera que la velocidad de la luz no se puede traspasar. Estamos de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que incluso si uno tiene el dinero para crecer, hay maneras de crecer que son sostenibles, que te van a traer clientes recurrentes, que te generan valor de marca, etcétera. Y hay otras maneras de crecer que no son inteligentes en el sentido que no te están generando algo de largo plazo, te están generando algo de corto plazo, que es como arrendar market share, ¿cierto? Tenía 10% de participación de mercado, gasté un montón de dinero, crecía 20 por un mes, pero dejo de hacer esas promociones o de regalar dinero o de lo que sea que estaba haciendo y vuelvo a 10. Eso es malgastar dinero, eso es lo mismo que quemar el dinero, ¿cierto? Es como poner los billetes en una gran montaña y prenderle fuego. Porque eso fue completamente temporal. La manera correcta de crecer y lo que uno se tiene que preguntar como fundador es cómo gasto el dinero para crecer de una manera sostenible en el tiempo y que se va a mantener y que me va a traer a un cliente recurrente o que me va. Ahora, no todos los negocios generan recurrencia, ¿cierto? Hay gente que vende, no sé, cirugía estética, eso la gente lo hace una sola vez y después ya no vuelve. Y quizás para esas empresas este consejo no sirve. Pero, pero hay maneras y maneras de crecer y creo que uno siempre tiene que buscar la manera sostenible y no es engañarse a uno mismo, porque es muy fácil sentirse bien porque uno gastó un montón de dinero, tiene un montón de usuarios, pero uno le está prácticamente regalando el servicio o cosas por el estilo y está consiguiendo clientes que no tienen la disposición a pagar en el futuro, etcétera. O sea, hay muchas maneras de hacer eso mal. Voy a retomar lo último que acabas de decir, Dani, el engañarse a sí mismo. Yo creo que nos engañamos todos un poco a nosotros mismos. Eh, yo creo que los inversionistas nos sentimos todopoderosos y súper brillantes por los markups que íbamos teniendo. Cada 6 meses nuestro dinero se multiplicaba por 3 y por 5 y por 10. Todos nuestros portafolios iban impresionantemente bien. Eh, y, y había dentro de eso, pues toda una serie de cosas que era más grande que nosotros y que simplemente el estar participando en el mercado en una época de tantísimo crecimiento, pues simplemente por ser participante íbamos a hacer las cosas bien y se iban a sentir bien y nos engañamos todos muchísimo y nos engañamos y al final regresamos hoy a un mundo en donde pues el venture capital sigue siendo un negocio muy difícil, muy rentable cuando se hace bien y cuando se tiene suerte, pero es muy difícil ser exitoso, es muy difícil devolverle el capital a los inversionistas con un fuerte rendimiento en este negocio. Y entonces yo creo que ahora hemos aprendido a engañarnos menos a nosotros mismos. Y en eso, a respetar mucho más lo que decía también Dani, pues los negocios tradicionales son negocios que están basados en cimientos fabulosos, con unit economics increíbles y que se tienen que respetar. El valor del trabajo duro, el valor de educarse, el valor de la experiencia, el valor de hacer todo y de ir cumpliendo las etapas y de irse ganando lo que uno tiene. Todos esos valores yo creo que los vamos a recuperar y por eso lo que viene es muy emocionante, porque al final es un entorno mucho mejor para trabajar, es un entorno mucho mejor para relacionarse y es un entorno en donde el talento de verdad es el que va a ser premiado, no el capital, no el que tiene más capital, sino el que tiene más talento y el que tiene Sí. más perseverancia y el que trabaja más. Eso es lo que se va a premiar y eso es un mucho mejor entorno. Y Y yo lo creo, bueno. bueno, Ah, no, dale, Dani, no, sigue, iba perdón. a decir, yo creo que también es un recordatorio de que esto es un juego a muy largo plazo, que no hay ninguna empresa que realmente haya tenido éxito que no haya pasado por estos cambios tan drásticos. O sea, si estamos hablando de algo de años y años, pues el saber adaptarse rápido a cambios tan radicales del mercado que literalmente se pueden sentir que pasan de un día para otro es, yo creo, algo que diferencia a los buenos emprendedores de los no buenos. Y es una constante segura. O sea, ahora estamos aquí, seguro que volveremos a estar en otro ciclo. Y creo que haber pasado por ambos es un recordatorio cuando vuelves al otro de ser como más cauteloso, de decir, oye, voy a aprovechar lo que está pasando ahora que es bueno, pero recordando que en cualquier momento puede cambiar y recordando pues cuáles son esas bases, qué es lo que importa, que no es
tu ronda o cuánta gente tienes, sino lo bien que estás haciendo tu producto, cuánto los usuarios les gusta lo que estás vendiendo. Yo creo que es un poco ese recordatorio, que un día estamos aquí y otro día estamos allí, pero realmente lo que importa es el largo plazo. Absolutamente. Y para terminar esta idea con un pensamiento optimista, si Pensé es que que uno... ibas a decir con una canción. Que vas a voltear y... Tócanos algo. No, no. Solamente cuando estoy bajo la influencia de la cerveza y el mezcal canto. En el próximo capítulo. Podría ser. No, pero lo que iba a decir es que si nosotros eliminamos el año 2021 de ese gráfico que acabamos de ver y nos quedamos con 2019, 2020, 2022, esa trayectoria, que es la correcta al final, este año, el 2022, habría sido el año más grande de la historia de Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con capital de riesgo y con emprendimiento, y deberíamos estar muy contentos por eso. Entonces, ahora se siente todo mal porque venimos del 2021, que la fiesta fue demasiado larga, demasiado intensa, y ahora estamos sintiendo la resaca. Pero si estuviéramos en el mismo lugar, sin haber pasado por 2021, estaríamos todos destapando la champaña, creo. Entonces, tampoco hay que sobredramatizar tanto y estar tan tristes. También creo que hay razones para estar contentos. Pues, ¿saben qué es lo mejor? Por lo que toca estar contentos y lo mejor que viene, que vamos a estar nosotros cuatro hablando cada 2 semanas sobre temas de emprendimiento aquí en Beta Podcast Latam. Queridos, un gustazo hablar con ustedes como siempre, ahora grabados. Pero bueno, nos vemos en un par de semanas y si tienen comentarios a quienes nos están escuchando, nos pueden encontrar en Twitter. A nosotros, cada uno tenemos un Twitter personal. O también acabamos de crear la cuenta oficial de este podcast, que es obviamente, BetaPodLatam, el único que está disponible. Entonces, nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a todos.